Durante los siguientes minutos me tomaré el atrevimiento de hablarles acerca de este tipo de infecciones. Clásicamente, no necesario en todos los casos, se consideran infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sin embargo, se presentan con una característica muy importante, que es el tipo de pacientes que las van a padecer y los cuales van a tener el riesgo incluso de muerte cuando presentan este tipo de infecciones. Un punto muy importante que es esencial reconocer es el incremento en el porcentaje de el uso de la terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal, no solo en nuestro país. No pude ponerles datos fehacientes, dado que lamentablemente no tenemos un registro real de cuántos pacientes en nuestro país viven con una terapia de diálisis peritoneal, pero sí lo que podemos ver y lo que nos orienta mucho es las estadísticas de otros centros o de otros países como es Estados Unidos. Este año recientemente se publicó una actualización acerca de la epidemiología de este tipo de terapia, donde se observa un incremento en el uso de la diálisis peritoneal en pacientes, esto en Estados Unidos del 6%, se ha incrementado hasta el 12% en los últimos 10 años. Y algo muy importante es que estos pacientes, a pesar de que están en un tratamiento crónico, hasta el 25% a los 2 años pierden la oportunidad de continuar ese tratamiento y tienen que modificar su terapia de reemplazo renal a hemodiálisis, que esto trae implicaciones muy importantes desde el punto de vista social, psicológico, incluso físico para el paciente, pero va más allá porque incluso se incrementan los costos, es mucho más costosa si hacemos números, el tratamiento a base de una diálisis con hemodiálisis a diferencia de la diálisis peritoneal. ¿Y cuál es el problema o cuál es la razón de este cambio en la modalidad de la terapia de reemplazo renal? Pues básicamente lo más importante es la peritonitis. Efectivamente, las infecciones es la causa más importante que obliga a estos pacientes a salir de la forma de diálisis peritoneal y tener que cambiar a una hemodiálisis. Aquí es importante reconocer que las infecciones asociadas o las infecciones que pueden suceder en este tipo de pacientes no solamente es la peritonitis, todos escuchamos peritonitis, sabemos o nos imaginamos un cuadro grave, un paciente delicado con una sepsis extrema, pero en realidad este tipo de pacientes, este tipo de infecciones es una combinación que va desde infecciones del sitio de salida del catéter, que es muchas veces el inicio de lo que culminará con la peritonitis. Posteriormente, o de manera paralela, se desarrolla una infección del túnel, es decir, del trayecto subcutáneo del catéter y finalmente, pues lo más grave, que es la peritonitis. Es decir, muchas veces nuestros pacientes van cursando con estos tipos de infecciones que finalmente van a culminar con la más grave y la más catastrófica en algunas ocasiones, pero es importante reconocer esta evolución porque precisamente la mayoría de nuestros pacientes inician con una infección relativamente sencilla y controlable y que muchas veces no se da el manejo adecuado y que finalmente culmina con la complicación más importante. Ahora, la peritonitis sabemos por sí mismo, ya su nombre nos lo dice, es un problema delicado, es un problema muy grave, pero la infección misma va a conllevar riesgos importantes y va a traer para el paciente complicaciones importantes, tanto desde el punto de vista funcional como también desde el punto de vista de complicaciones no necesariamente asociadas o no directamente asociadas a la infección misma. Es decir, la misma peritonitis nos incrementa el riesgo de alteraciones o de una disfunción del catéter, es decir, la pérdida de la capacidad de poder recibir el tratamiento adecuado de estos pacientes. Obviamente, complicaciones psicológicas y médicas para el paciente. Los pacientes tienen pavor a tener una peritonitis porque saben las complicaciones. Los familiares que les ayudan a estos pacientes, pues obviamente sufren de una situación estresante y muchas veces también esto se ve con una repercusión importante y obviamente las otras características y las propias o las relacionadas a la infección. Es por esto que debemos de reconocer que
este tipo de infecciones y esta complicación pues va más allá de la infección misma. Aquí una de las cuestiones importantes es poder identificar de manera adecuada y de manera pues, prematura o lo más prematuro que se pueda el inicio de este tipo de problemas infecciosos. Y obviamente tenemos que reconocer que, como ya lo mencionamos, pues vamos a iniciar muchas veces o el primer dato va a ser una infección o cambios en el sitio de salida. El sitio de salida, que es el sitio donde el catéter se extruye del tejido subcutáneo y de la piel, y que muchas veces va a ser este sitio, puede ser el sitio de entrada de la infección misma y también puede ser el inicio de la infección que culminará con la peritonitis. En la nefrología definimos la infección del sitio de salida como la presencia de secreción purulenta en la unión entre el catéter y la piel del paciente. Muchas veces lo que los pacientes van a manifestar o van a presentar como cambios, pues es básicamente la presencia de eritema en el sitio de salida, con o sin la salida de material y obviamente una irritación de la piel. Al paciente le duele, es un paciente que me dice, tengo dolor, no lo tenía antes, tengo una molestia, no es muy intensa, pero hay algo ahí. Obviamente estos cambios, el eritema mismo, la presencia de una secreción purulenta, ya nos debe de alertar. Nuestros pacientes y sobre todo el equipo médico y paramédico debe de estar sumamente alerta de estos cambios para poder brindar un manejo y evitar que esto evolucione hasta culminar con una infección mucho más importante. ¿Cuál es el siguiente paso, por así decirlo, en la evolución de este tipo de infecciones? Pues el siguiente es la infección o los cambios asociados a una infección del túnel del catéter. Es decir, aquí ya los cambios no solamente están en el sitio de salida, donde extruye el catéter, sino va a haber cambios que se van a evidenciar en el trayecto subcutáneo del catéter. Los catéteres de diálisis peritoneal tienen un trayecto subcutáneo antes de entrar a la cavidad propiamente dicha. Estos cambios se van a evidenciar en este sitio. Y obviamente la definición va a ser la presencia de una infección o de cambios que afectan este túnel subcutáneo más allá del manguito superficial. El manguito superficial suele ser tejido de poliéster que permite la fijación del catéter y por lo general los pacientes van a presentarse con edema, van a presentarse con dolor a lo largo de este túnel. Una vez que nosotros identificamos estos datos ya debemos de tener pues, un bajo umbral para el inicio de manejo antibiótico. Tenemos que tener ya un plan en lo que vamos a hacer con el paciente. ¿Por qué? Porque esto o la presencia de estos cambios ya nos pueden hablar incluso sin manifestaciones clínicas de una infección, quizás no severa, pero sí de una infección que ya involucre el peritoneo. Y obviamente la presencia de esta infección del túnel del catéter puede estar presente o no en una infección del sitio de salida, es decir, no necesariamente todos los pacientes que tienen estos cambios en el túnel debemos de esperar o debemos de buscar o de tener estos datos también de infección en el sitio de salida. Es decir, son manifestaciones que se pueden presentar por separado, puede haber infecciones del sitio de salida con tunelitis o sin tunelitis y viceversa. Algo muy importante es que debemos de descartar la presencia de la formación de abscesos. Las infecciones del túnel del catéter que se presentan de manera importante con cuadros de sepsis graves suelen estar asociadas a la presencia de colecciones de abscesos prácticamente en el trayecto del catéter y además esto es muy importante de tener un bajo umbral porque una vez que se evidencia una colección es indispensable y no hay manera de rescatar ese catéter. Es decir, una vez que existe esta colección en el túnel del catéter debe de retirarse sí o sí, incluso a pesar del manejo antibiótico que se le pueda brindar. Es aquí cuando pues muchas veces nos enfrentamos a la difícil decisión, difícil desde el punto de vista médico, pero también muy difícil desde el punto de vista del paciente. ¿Cuándo debemos de retirar el catéter? A veces nosotros decimos es mejor retirar un catéter y poder preservar la cavidad a no retirar el catéter y perderla de manera definitiva. Siempre debemos de considerar el retiro del catéter cuando existe una infección del sitio de salida y
peritonitis. Es decir, cuando existen datos de ambas complicaciones, es indispensable el retiro del catéter. Cuando existe una infección que orienta a la presencia de inflamación en el túnel, con o sin peritonitis, pero que presenta una colección, también es una indicación, o cuando las infecciones se han estado presentando de manera reiterada. Es decir, son pacientes que han estado con cuadros clínicos, con manejo antibiótico, con una resolución parcial, pero que persisten con estos cambios. En esos casos, la decisión del retiro del catéter debe de tomarse, debe de realizarse, sobre todo considerando o pensando en poder preservar la cavidad. Siempre es mejor retirar un catéter, poder pasar al paciente a una terapia de hemodiálisis y luego volver a utilizar la cavidad peritoneal que perder la cavidad de manera definitiva por todas las complicaciones que ya les había comentado. Hay algunas otras cuestiones que debemos considerar, como son, ¿qué podemos hacer ya desde el punto de vista de prevenir este tipo de infecciones? Es muy importante la prevención en este punto, porque ya les había mencionado, pues muchas veces la evolución de este tipo de infecciones inicia primero con una infección del sitio de salida o una infección del túnel y posteriormente termina derivando en una peritonitis. Es muy importante entonces poder tener mecanismos, poder tener maniobras que eviten este tipo de infecciones. Finalmente estamos evitando el inicio de un proceso mucho más grave. Aquí es muy importante la elección del tipo de catéter. Siempre se deben de elegir los catéteres, por ejemplo, que tienen dos cojinetes. Un cojinete siempre queda anclado a nivel del músculo de la pared abdominal y otro cojinete queda anclado a nivel del tejido subcutáneo. Es muy importante cómo se enseña al paciente a cuidar el catéter. Esto es esencial. La mayoría de las infecciones, de las peritonitis que se presentan en los pacientes que inician la terapia de diálisis peritoneal están relacionadas a que el paciente no aprendió, pero mucho de eso depende de cómo se le enseñó. Es decir, la capacitación del paciente una vez que se colocó el catéter, el equipo de enfermería debe de encargarse de esta capacitación, de enseñarle cómo debe de realizar la curación, cada cuánto debe de realizar la curación y sobre todo cómo poder identificar los datos clínicos que pueden orientar a un proceso infeccioso. Este cuidado del sitio de salida es muy importante, que siempre se intente utilizar alguna solución antiséptica en comparación con agua y jabón. Hoy sabemos que el uso de este tipo de soluciones reduce de manera considerable el riesgo de infecciones y sobre todo lo que se ha demostrado también un impacto importante en la reducción de las infecciones es el uso de ungüentos con mupirocina, que esto incluso está considerado como una guía, en las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, como esencial para la prevención de las infecciones. Es así que el uso de un ungüento con mupirocina o con algún otro tipo de antibióticos es recomendado en todos los pacientes y se les debe de decir. Hay quienes lo recomiendan que se utilice de manera diaria. Mucho va a depender de cada paciente, de las características del sitio de salida, de la higiene propia del paciente. Hay quienes lo recomiendan en días alternos, según también las características del paciente, pero de que se recomienda sí o sí. Es muy importante que se tenga una baja sospecha y que se tomen las medidas adecuadas para el manejo de estos pacientes. Es decir, cuando un paciente presenta algún dato clínico de una probable infección asociada al catéter de diálisis peritoneal, que pueden ser dolor, que puede ser náuseas, puede ser diarrea, o simplemente el cambio en la coloración o en la claridad del líquido que se extrae el paciente al realizarse el tratamiento, debe de obligar a un abordaje diagnóstico. Es decir, debemos de tener, aún con pocos datos, una actitud proactiva en estos pacientes y sobre todo iniciar de manera muy temprana, lo más temprano que se pueda, el manejo con antibióticos. En este caso, el manejo con antibióticos siempre se recomienda de manera intraperitoneal. Aquí otro punto muy importante es que esto implica que el paciente esté con la capacitación adecuada o el familiar para la administración de este tipo de medicamentos.
Sabemos que el paciente no tendrá el antibiótico en casa, pero sí sabemos que el paciente identificará cualquiera de los datos que les mencioné, acudirá a su centro hospitalario o a cualquier centro de atención médica y en este centro se iniciará el manejo antibiótico. Muy importante en estos pacientes el ajuste de las dosis de los antibióticos, considerando aspectos como la insuficiencia renal misma, como la función renal residual, entre otras, y sobre todo, muy importante, la evaluación de estos pacientes. Es decir, estos pacientes no se puede iniciar el manejo y decir, lo veo en 15 días, no. Un paciente que inicia manejo para una peritonitis debe de evaluarse por lo menos a las 72 horas, volver a tomar muestras con una cuenta celular, otro cultivo, para evaluar la respuesta al manejo que se estableció y de esta manera poder modificar, si es el caso, el manejo antibiótico o cualquiera de nuestras recomendaciones. Es así que el diagnóstico de peritonitis implica la evidencia, obviamente, de manifestaciones clínicas, la más frecuente por muchos es el dolor abdominal o el cambio en la claridad del efluente. El paciente va a reportar la presencia de un efluente, un líquido que se extrae de la cavidad peritoneal turbio, literalmente, como si le agregaran leche, así se ve, y a ese efluente, a ese líquido, debemos de analizarlo. Siempre se tiene que realizar una cuenta celular y el diagnóstico lo vamos a obtener cuando la cuenta celular nos reporta una cantidad mayor de 100 leucocitos por microlitro o una cuenta diferencial de más del 50% de los leucocitos que se reportan, que están conformados por polimorfonucleares, por neutrófilos. Obviamente, pues el cultivo ya nos da el diagnóstico de certeza y nos permite ajustar el manejo antibiótico, pero debemos de recordar que el resultado del cultivo pues, puede tardar días. Por lo general tarda entre 3 y 5 días. Siempre por recomendación y como punto importante de las guías de práctica clínica es el paciente presenta los datos clínicos de manera inmediata o lo más pronto posible. Se toman los estudios de laboratorio y se inicia el antibiótico. Una vez que se tiene el resultado del cultivo, se modifica el manejo o el esquema antibiótico. ¿Cuáles son el tipo de microorganismos que debemos sospechar y que obviamente pues, debemos de considerar en pacientes con este tipo de infecciones? Siempre y por mucho, independientemente de la bibliografía consultada, los de mayor frecuencia son los gram positivos. Hay un porcentaje muy importante de gram negativos, que esto los debemos de sospechar en aquellos pacientes que tienen recientemente alguna manipulación, algún procedimiento abdominal, que han estado con diarrea, que se les realizó una endoscopía, una colonoscopía o algún procedimiento ginecológico, que son factores de riesgo para el desarrollo de estas infecciones. Un porcentaje nada despreciable, que puede ser más o menos 15-30%, dependiendo de cada centro, pueden reportar cultivos negativos. No implica que no exista una infección, sino simplemente no se tuvo la capacidad para aislar el microorganismo y en estos casos el manejo debe de completarse como si se tuviera, obviamente con el esquema empírico. Hablando ya de los microorganismos más frecuentes, de los gram positivos, que son por mucho los de mayor frecuencia o los que generalmente se van a encontrar, bueno, los más frecuentes son los estafilococo coagulasa negativo, el estafilococo aureus, que es un punto muy importante, es la colonización nasal de nuestros pacientes por este tipo de microorganismos. Otros que también son frecuentes son los enterococos, que estos hay que sospecharlos, sobre todo cuando el paciente ha tenido algún problema abdominal, diarrea, algún cuadro abdominal, etcétera. Los gram negativos, sobre todo, se van a presentar también en pacientes con diarrea, que sobre todo el mecanismo del proceso de la peritonitis tiene que ver con una translocación bacteriana e incluso algunos anaerobios, que eso los debemos sospechar cuando ha existido alguna manipulación o alguna perforación intestinal y que obviamente esto pues puede complicar el cuadro del paciente con una sepsis grave, un choque séptico, incluso la muerte. Y no podemos descartar la presencia de micobacterias o de hongos, que en estos casos pues son cuadros sumamente catastróficos, no necesariamente por la presentación, pero sí por el riesgo de una falta de resolución y la pérdida de la cavidad. ¿Cuáles son el manejo que se recomienda?
De manera inicial, y por eso si ustedes observan, va a existir un manejo empírico y un manejo específico. El manejo empírico se debe de iniciar lo más pronto posible en todos los pacientes y siempre, como ya lo comentamos, cuando existen los cambios clínicos, cuando existen los cambios en el líquido y con la cuenta celular, siempre se recomienda un manejo combinado con cobertura tanto para gram positivos, que puede ser con vancomicina, en aquellos centros donde existe una alta tasa de resistencia a oxacilina, o con una cefalosporina de primera generación como la cefazolina. Por lo general, el manejo siempre se indica con dosis de antibióticos de manera intraperitoneal. Siempre los antibióticos intraperitoneales deben de cumplir una característica que es mantener el antibiótico en la cavidad por lo menos 6 horas para que se absorba de manera adecuada y tenga un efecto adecuado. En cuanto a la cobertura para gram negativos, siempre intentamos que se realice con una cefalosporina de tercera generación, como cefepime o ceftazidima, o con aminoglucósidos como gentamicina, que en aquellos pacientes con función renal residual intentamos evitarla por el riesgo de nefrotoxicidad que conocemos. Cuando hablamos ya de los tratamientos específicos, pues vean ustedes, debemos de prolongar el manejo antibiótico, puede ser de 14 días en el caso de Staphylococcus coagulasa negativo, pero incluso la mayoría de los casos, como ustedes observan, pues cumpliremos 21 días de manejo antibiótico para la mayoría de los microorganismos que encontramos con mayor frecuencia. ¿Qué tan importante es el manejo adecuado? Pues mucho tiene que ver, ya lo vimos, el manejo antibiótico, pero también el tipo de microorganismos y el riesgo de este tipo de microorganismos que van a conllevar para la pérdida de la cavidad. Por lo general, infecciones asociadas a microorganismos coagulasa negativo, el riesgo de pérdida de la cavidad es muy pobre, es menos del 10%, y esta se va incrementando, por ejemplo, cuando no tenemos un cultivo con un aislamiento de algún microorganismo, pero se incrementa más en Staphylococcus aureus, más todavía en enterococos, llegando a cerca del 20-25%, y en aquellas infecciones asociadas a E. coli o pseudomonas, podemos llegar hasta el 40%. En infecciones por microorganismos de tipo hongo, pues la pérdida de la cavidad casi es un hecho, reportándose esta en cerca del 90%. Es decir, un paciente que se reporta una peritonitis por un hongo, la mayoría de los casos es por cándida, pues es casi un hecho que va a perder la cavidad y que el paciente tendrá que migrar a una forma de hemodiálisis. Es así que la peritonitis, pues obviamente va a traer complicaciones, tanto clínicas como para el paciente directamente, muy importantes. Si hablamos de las complicaciones o de las consecuencias clínicas de la peritonitis, la más importante es la mortalidad. Hasta un 15-20% de los pacientes que fallecen estando en diálisis peritoneal, la causa de la muerte está directamente relacionada a un episodio de peritonitis, es decir, tienen un riesgo de mortalidad muy importante. Ya vimos lo frecuente que es la transferencia a hemodiálisis con todo lo que lleva. Obviamente habrá dolor, habrá alteraciones y presencia de síntomas. Alteraciones de la membrana peritoneal, esto es muy importante porque un paciente puede estar dializando muy bien antes de un episodio de peritonitis y durante el episodio de peritonitis y después puede tener alteraciones que no permitan mantener esta forma de diálisis para un buen control del paciente. Y obviamente lo que conlleva la hospitalización y el costo del manejo antibiótico, el costo de los días de hospitalización en caso de ser necesario, etc. Es por esto que toma un punto central qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención. Siempre es importante y en esta tabla está dividido en diferentes momentos. Podemos tener o podemos impactar incluso antes del inicio de la diálisis peritoneal, antes de la colocación del catéter. ¿De qué manera? Realizando una adecuada evaluación quirúrgica, un adecuado mapeo y evaluando adecuadamente dónde será el sitio de salida. Con la educación del paciente, vean ustedes, aquí incluso se pone antes de la colocación del catéter, el paciente tiene que tener o debe de tener una capacitación
desde el punto de vista de los cuidados del catéter, de lo que a lo que se va a enfrentar. Una selección apropiada del catéter, ya lo mencionó aquí, es esencial la elección de catéteres con 2 cojinetes, y en algunos sitios, aunque esto no ha demostrado una diferencia, pues tiene que ver con el asesoramiento en casa de las instalaciones donde se realizará la diálisis peritoneal. Idealmente se debería de hacer, obviamente por cuestiones logísticas muchas veces no se realiza. En aquellos pacientes que están iniciando la diálisis peritoneal, obviamente durante la colocación del catéter debe de utilizarse una profilaxis. Por lo general utilizamos cobertura para gram positivos con vancomicina o cefazolina, etcétera, y una adecuada capacitación de nuestro equipo de enfermería para el inicio de la terapia. Es decir, nuestro equipo de enfermería debe de tener los conocimientos y las habilidades y las competencias necesarias para poder enseñar al paciente, para poder capacitarlo, para evaluar este estado de capacitación, digámoslo de alguna manera, y obviamente pues esto va a impactar en lo que va a suceder con el paciente después de que inicie, que una vez de que inicie el paciente se le deben de enseñar diferentes puntos o diferentes aspectos que van a reducir el riesgo de infecciones. Por ejemplo, las técnicas de conexión, donde primero se drena o se permeabiliza y luego se infunde el líquido de diálisis peritoneal, que esto prácticamente ya es universal. El uso de algún ungüento con mupirocina o gentamicina en el sitio de salida. El uso de antibióticos profilácticos, sobre todo en procedimientos endoscópicos, cuando existe alguna manipulación del catéter. El uso de profilaxis antibiótica en pacientes con diálisis peritoneal que se hospitalizan por cualquier otro motivo de tipo infeccioso y que reciben manejo antibiótico. Muchas veces eso favorece el desarrollo de peritonitis infecciosa y debe de considerarse la profilaxis antifúngica. Obviamente, la prevención de episodios de hipocalemia, que está bien demostrado que esto incrementa el riesgo de episodios de peritonitis. Prevención de la constipación. Nuestros pacientes en diálisis peritoneal deben de evacuar sí o sí por lo menos 2 veces al día. Y obviamente, la consideración o el evitar el uso de algunos medicamentos que sabemos que nos incrementan el riesgo, y pues la vigilancia. Es muy importante la vigilancia. ¿Por qué? Porque los pacientes se acostumbran y dejan de hacer la técnica como se debe de hacer muchas veces por comodidad. Esto debe de identificarse y debe de corregirse lo más pronto posible. Y es así que justo este año se publicaron estas recomendaciones en cuanto a la prevención de las infecciones por la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Como pueden ver, y algo muy importante que no he mencionado es la monitorización del centro. Cada centro que tenga pacientes con diálisis peritoneal debe de tener una vigilancia activa de los procesos infecciosos. Cada centro debe de conocer cuántos episodios de peritonitis tiene por pacientes año. Reportar obviamente o tener la información necesaria de la frecuencia de los cultivos y de los aislamientos, tanto en infecciones asociadas al sitio de salida, infecciones asociadas al túnel o peritonitis propiamente dicho. Esto va a permitir establecer conductas en cada centro desde el punto de vista de la capacitación, del manejo de los pacientes, de cómo se está llevando a cabo el programa, y obviamente esto debe de impactar de manera positiva en la disminución de episodios de peritonitis bacteriana. Obviamente, la prevención con aspectos que ya les había mencionado, y aquí quisiera agregar el uso de profilaxis para descontaminación nasal de Staphylococcus aureus, que esto es muy importante, dado que es uno de los microorganismos que frecuentemente van a originar o van a ser los causantes de la peritonitis, entre otras conductas. Y obviamente lo que ya mencioné, el cuidado del sitio de salida, el manejo antibiótico y las intervenciones quirúrgicas que deben de considerarse en cada paciente. Si ustedes ven, aquí es muy importante la comunicación y la capacitación que existe entre el personal médico, el personal paramédico, es decir, el equipo de enfermería y los pacientes. Esto es muy importante. El paciente debe de saber que si se le va a hacer una
endoscopía, colonoscopía, debe de avisarnos para nosotros poder indicar una profilaxis antibiótica, debe de saber cómo se analiza y cómo se descarta o se confirma la presencia de un efluente turbio que orienta hacia un proceso infeccioso, cómo identificar datos de infecciones del sitio de salida y obviamente también el centro debe de hacerse responsable de los aspectos relacionados a la epidemiología de las infecciones y a la prevención activa de estos procesos infecciosos, ya sea con la administración de antibióticos durante el procedimiento de la inserción, la descontaminación para Staphylococcus aureus, entre otros. Es decir, los mecanismos de prevención implican tanto una forma activa del centro, sobre todo del equipo de enfermería, que yo creo que es esencial, pero también con la capacitación, la educación y el seguimiento de los pacientes, que finalmente va a llevar a una disminución de los procesos infecciosos. Nada más quisiera concluir. La peritonitis y las infecciones asociadas a la diálisis peritoneal son muy frecuentes, son más frecuentes de lo que ustedes creen. Es importante que se lleve un seguimiento de estas complicaciones. Implican un riesgo muy importante para el paciente desde todos los aspectos que ustedes quieran analizar, psicológicos, económicos, de riesgo, incluso de muerte. Y obviamente es indispensable poder establecer mecanismos de prevención que reduzcan la frecuencia de estas complicaciones y sobre todo que reduzcan las pérdidas de cavidades, porque eso implica muchas veces la vida para el paciente. Si el paciente no puede tener acceso a una terapia con hemodiálisis y no se puede dializar porque perdió la cavidad, ese paciente va a fallecer en cuestión de semanas, pero eso implica, obviamente, que el paciente pueda sobrevivir y, sobre todo, pueda estar en adecuadas condiciones desde el punto de vista de su estado de salud para poder llevar una vida lo más normal posible. Y creo que esta es la última. Nada más agradecer y estoy abierto para alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias.